Tengan todos muy buenos días. Hoy es viernes 15. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía y el apoyo que le brindan al programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos y con esta bendición comenzamos el programa el día de hoy. Bueno, ya es público que existe efectivamente un acuerdo de reunión entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Después de unos negar y otros decir que sí, total, existe una prereunión sobre lo que es el diálogo. La Mesa de la Unidad ha señalado en un comunicado que ha establecido condiciones que exige para poder hacer la reunión. Lo mejor en estas cosas es leer textualmente el comunicado y sobre él hablaremos. Comunicado de la mesa. Abro comillas. Nuestro objetivo fundamental es salvar a Venezuela y para esto es indispensable la sustitución constitucional del régimen de Nicolás Maduro. Solo a través de un cambio democrático, no violento, es que puede ser posible la superación de la actual tragedia social y económica que azota a los venezolanos. Tenemos un plan estratégico para lograr nuestro objetivo. Conocemos la naturaleza del régimen y sus intenciones. Es por esto que nuestra estrategia incluye la utilización sistemática de todas las herramientas de la política, presión de calle. En esto también quiero ser claro, deberíamos ir señalando algunas particularidades de esto. Por ejemplo, cuando la Mesa de la Unidad está hablando de presión de calle, tenemos que decir que la presión se dio y ya hoy no existe presión de calle de ninguna naturaleza. ¿Sí? Ya no existe presión de calle. Negociación política es la que están haciendo. Presión internacional, la que hace la comunidad internacional. Y participación electoral, que es donde está exactamente la oposición ahorita. Vale decir, de todas estas herramientas, la única que no está actualmente en funcionamiento es la presión de calle, después de haber, como muchos dicen, el proceso de llamamiento a elecciones congeló la calle. Sigo en el comunicado. La comunidad internacional nos ha acompañado con una fuerte presión diplomática sobre el gobierno y demanda una negociación seria. La magnitud de los graves problemas que azotan a Venezuela ha sobrepasado nuestras fronteras. Esto ha forzado a que la comunidad internacional se pronuncie y presione al gobierno a retomar el camino democrático. Atendimos la iniciativa del presidente Danilo Medina y de la ONU a una reunión exploratoria donde hemos expuesto nuestras condiciones para iniciar un proceso de negociación serio, formal y con sólido soporte internacional. Aquí me voy a detener, porque entonces lo primero que tenemos que indagar es cuáles son las condiciones que presentó la mesa para iniciar el proceso de negociación. Sigo en la lectura. La postura presentada en este acercamiento reafirmó nuestro compromiso de construir mecanismos para una solución política a la crisis y darle una salida constitucional al régimen de Maduro. Las condiciones sobre las que estamos avanzando incluyen, aquí me detengo, arriba dice, hemos expuesto nuestras condiciones para iniciar el proceso. Vale decir, esta es una condición, dice, se entiende, si no se cumplen las condiciones, no hay diálogo. Si se cumplen las condiciones, hay diálogo. Pero más abajo estamos leyendo, como dicen, a la letra, una presentación un poco diferente, porque dice, las condiciones sobre las que estamos avanzando, ¿sí? Condiciones sobre las que estamos avanzando. 1. Participación de países amigos que sean garantes
instituciones multilaterales y testigos en la negociación. Hemos decidido conjuntamente 6 países que contribuyan a garantizar el eventual proceso de negociación y su cumplimiento. Aquí me voy a detener porque esto en la práctica ya está dado. De esto incluso habló el canciller de Francia. De tal manera que la oposición está presentándole hoy a la sociedad una condición que previamente ya está prácticamente cumplida. 2. Establecimiento de un cronograma de implementación de acuerdos con garantía y acompañamiento internacional. Fíjese, esto es una condición sobre la que están avanzando, ¿verdad? Una condición sobre la que están avanzando, pero no la condición para iniciar el proceso. 3. Definición de un país neutral para las negociaciones. Entonces tenemos 3 puntos, ¿verdad? Para la condición que permita avanzar, ¿verdad? Ahora vamos a ver a dónde están las condiciones para iniciar el proceso de negociación. Y dice, los puntos indispensables que deben formar parte de cualquier negociación y eventual acuerdo. 1. Renovación equilibrada del Consejo Nacional Electoral. Aquí me voy a detener. Esta renovación equilibrada del Consejo Nacional Electoral fue la que no se cumplió en el 2016. Esa renovación del Consejo Nacional Electoral no la cumplió el gobierno en el 2016. Este punto está repetido de la conclusión del 2016. Esto debería ser una condición. Es decir, en el 2016 acordamos que esos 2 rectores que ustedes nombraron en diciembre tenían que tener una condición de independencia político-partidista y ustedes no cumplieron, por tanto demandamos el cumplimiento de esa condición. Continúo en la condición número 1. Establecimiento de un cronograma electoral con garantías de pulcritud, sin inhabilitados, fechas precisas, incluyendo la elección presidencial y una calificada observación internacional. ¿Qué va a terminar pasando con esto? Que van a decir, bueno, las elecciones presidenciales son en el 2018, las de gobernadores se están haciendo ahorita y las de alcaldes, pues no sé, en diciembre. Eso es lo que le van a contestar. 2. Liberación de presos políticos, retorno de los exiliados y cese de la persecución política. Este fue otro punto no cumplido en el 2016. Tercer punto, normalización constitucional del país. Este punto es genérico totalmente. Normalización constitucional del país. Cuarto, la inmediata atención a la emergencia humanitaria que vive el país. Bueno, la mesa por demás está planteando la necesidad de someter al referéndum popular aprobatorio cualquier acuerdo que surja de ese eventual proceso de negociación. Bueno, visto esto así, ahora paso a definir lo que yo creo ha debido ser el acuerdo. En el punto de la normalización constitucional del país, hay que señalar que el modelo económico que se impone en Venezuela es inconstitucional. Y eso hay que decirlo de forma clara. De forma clara. Tiene que garantizarse la libertad económica, que incluye la obligación del gobierno de promover la actividad privada, que incluye al gobierno promover la actividad privada para que el venezolano pueda dedicarse a la actividad económica de su preferencia. Tiene que quedar garantizado el derecho de propiedad para que la gente vuelva a tener su empresa confiscada y la empresa estatizada se le devuelva, así como las tierras. La normalización constitucional pasa por devolverle al Banco Central de Venezuela la competencia y autonomía para el manejo de la política fiscal y monetaria que hoy no tiene. Si nosotros no le ponemos control al tema monetario,
no vamos a institucionalizar nuevamente el país. Si nosotros no entendemos que esta es una alianza con el sector privado, pero no para lo que el gobierno quiera, no, es para, como dice la Constitución, para producir, para que todo el mundo tenga libertad de empresa, libertad de competencia, libre acceso al mercado. Es así lo que está escrito en la Constitución. Y eso hay que plantearlo. Eso no puede quedar genérico, porque los venezolanos hoy emigran porque no consiguen trabajo, porque la salud no existe. Bueno, por la condición de pobreza en la que está el venezolano. Entonces, no puede ser posible que yo precise una elección y no precise cuál es el modelo económico inconstitucional que se está imponiendo en el país. Por otro lado, quiero decir lo siguiente. ¿Dónde está el problema central del país? El problema central del país está en el modelo que se impone en Venezuela. En Venezuela se impone un modelo inconstitucional y se utiliza la Asamblea Nacional Constituyente para imponerla. En este acuerdo no está incorporado nada de esto. Nada de esto está incorporado. Debe incorporarse, bueno, claro, porque es que la constituyente sobrevino al 2016. Es una creación de nueva data y eso hay que incorporarlo. La limitación que tiene que tener la Asamblea Nacional Constituyente, que no puede borrar la letra de la Constitución en lo que tiene que ver con las garantías y derechos que tiene el venezolano. Vale decir, no me puede borrar la propiedad privada. No me puede borrar el voto universal directo y secreto. Vale decir, aquí hay que ir a la piedra filosofal. El plan socialista Simón Bolívar no lo pueden seguir implementando. Entonces, nosotros con elecciones no resolvemos la crisis del modelo. No lo resolvemos. Nosotros no resolvemos la situación del país si no se le pone freno a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque nosotros podemos hacer elecciones y sin embargo las cosas pueden seguir cambiando desde el punto de vista del modelo. Por ejemplo, hay elecciones de gobernador y entonces el gobierno nacional, a instancias de los consejos legislativos controlados por el oficialismo, persisten, por ejemplo, en quitarle o en transferir competencias o áreas de la administración del Estado, de las regiones, a los ministerios. Entonces dice, por ejemplo, las direcciones de obras estadales ahora no van a ser de la gobernación, sino del Ministerio de Transporte, por ejemplo. Y entonces, ¿qué estaría pasando ahí? Bueno, yo elijo un gobernador con menos competencias. Entonces pueden decir, las direcciones de cultura municipales y estadales desaparecen porque quedan adscritas al Ministerio de la Cultura. ¿Y qué pasa? Eliges un gobernador con menos competencias. Y es eso lo que está sucediendo. Y hacia allá va. Entonces, aquí se tiene que incorporar el elemento de la Asamblea Nacional Constituyente. La limitación, y la gente me dirá, pero es inconstitucional. Bueno, es que todo lo que se está haciendo aquí es inconstitucional. Todo es inconstitucional. Fíjense, por ejemplo, que cuando se habla de la renovación equilibrada del Consejo Nacional Electoral es la palabra que no cumplió el gobierno. Aquí la oposición tiene que incorporar como condición, bueno, que tienen que restablecerle los diputados de Amazonas, que el Tribunal Supremo de Justicia tiene que cesar de forma automática la persecución que tiene contra la Asamblea Nacional, que la Asamblea Constituyente no puede seguir usurpando las funciones de la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional Constituyente no puede seguir legislando. Es eso lo que tienen que debatir, es eso lo que tienen que puntualizar, porque si no, pudiéramos estar llegando a una circunstancia más peligrosa todavía, es estar haciendo acuerdos al margen de la constitucionalidad. Y entonces, o somos o no somos garantes de la constitucionalidad.
Es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema. Cuando se habla de un establecimiento de cronograma de implementación de acuerdos, se está hablando de hechos futuros e inciertos. Pero lo más seguro que uno tiene en la vida en este momento es que tienes que cambiar las leyes económicas. Es el modelo económico el que hay que cambiar de primero. No es el que hay que cambiar de último, es el que hay que cambiar de primero. Porque ese es el que le va a resolver de manera definitiva al venezolano la crisis social y económica por la que estamos atravesando. Yo no quiero ser ave de mal agüero, no. Lo que quiero es que no se empiece un diálogo como si es que el del 2016 no llegó a ninguna conclusión. Si el 2016 se llegó a una conclusión, el diálogo del 2017 debe empezar por el cumplimiento de lo que en el 2016 se acordó, porque ese diálogo del 2016 se hizo a instancia de otra importante cantidad de muertos. Ese diálogo se dio por la protesta, porque se iba a Miraflores y el gobierno no quería que la gente fuera a Miraflores. Y se llegó a ese acuerdo, se enfrió la calle, pero no cumplieron con el acuerdo. Y hoy el gobierno tiene la necesidad de ver cómo logra un acuerdo con la oposición para que no se siga sucediendo la circunstancia de las sanciones que internacionalmente están estableciendo sobre el gobierno de Nicolás Maduro, de donde la Organización de Estados Americanos pretende llevarlo a la Corte Penal Internacional. De los delitos de lesa humanidad no se salva nadie. Y nosotros tampoco podemos ser el salvavidas de nadie. Hay otro hecho que no puede quedar fuera de la mesa de discusión a la hora de valorar diálogos, conclusiones, acuerdos, negociaciones, para que no suceda lo mismo que pasó en Colombia. Un acuerdo que tenga por características la impunidad, pues simplemente no hay justicia. Y si no hay justicia, nunca existirá paz. Venezuela y los que se sienten en una mesa de diálogo, chavistas u opositores, deben saber que de cara al futuro, la paz que demanda la nación pasa por la justicia, sin venganza, pero sin impunidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque ayer mismo se realizó en la Organización de Estados Americanos la audiencia pública por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es la primera, de una serie de audiencias para determinar si existen bases que permitan denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En la sesión han venido participando representantes de la sociedad civil, el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, quien fue nombrado en julio pasado como asesor especial para los crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. A la delegación de Venezuela en la OEA se le envió la misma invitación que al resto de los Estados miembros. Y fíjese lo que dice la delegación venezolana, vale decir el gobierno. El gobierno dice que no va a participar de esa sesión, vale decir la que se realizó ayer, porque no quieren validar, escuche bien, porque ellos no van a validar una actividad considerada ilegal. Aquí me detengo. Aquí me detengo. Fíjese cómo el gobierno
no asiste a la sesión pública para debatir los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el argumento es yo no voy a esa comisión porque esa comisión es ilegal. ¿Ok? Yo siempre he dicho que los principios no se negocian. Y eso es lo que hace el gobierno, no negociar principios. Ellos dicen, esa comisión es ilegal y no van. Nosotros, ¿por qué tenemos que aceptar a Delcy Rodríguez en la comisión del gobierno, en la mesa de negociación, en calidad de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente? Si para nosotros es ilegal e inconstitucional. Es ahí donde yo digo, los principios no se negocian. Uno no puede relajar el carácter ético de la política, porque entonces terminas en una foto, presidente de la Asamblea Nacional, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, los dos en la misma mesa, uno al lado del otro. Y nosotros hemos venido sosteniendo y luchamos en la calle, y la escalada de violencia y de protesta en la calle tenía como epicentro la ilegal convocatoria de una constituyente que hoy todavía consideramos es ilegal. Entonces, sigue el caso en la Asamblea, en la Organización de Estados Americanos. Ahí están compareciendo eh, todas las personas, todas las organizaciones no gubernamentales, haciendo la presentación de los distintos casos. Familiares, expertos, están presentando los casos de delitos de lesa humanidad. Es intención de la plenaria de la Organización de Estados Americanos que si encuentran a Nicolás Maduro y a los jefes militares responsables de crímenes de lesa humanidad, es el organismo representado en Luis Almagro quien va a solicitar esa calificación en la Corte Penal Internacional. Siendo esto así, esto no puede estar en el marco de ninguna mesa de diálogo, por cierto, pero su resultado sí, porque el resultado es producto de una organización colectiva como es la comunidad internacional en la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, la situación de Venezuela es tan dramática que aun cuando existen chavistas, voceros gubernamentales, eh, seguidores que no quieren ver la realidad, lo cierto es que la emigración venezolana es muy alta, los países no tienen cómo enfrentar la situación de venezolanos en el exterior. Por cierto, esa cantidad de desplazados que tiene Venezuela ni siquiera la llegó a tener Colombia con la guerra. Es precisamente por eso que la Organización de Naciones Unidas le pide a los países latinoamericanos protección temporal para los venezolanos. Le está pidiendo a los países que se le otorgue a los venezolanos protección temporal y están aconsejando a los países que tomen medidas para que puedan entonces darle cobijo, protección y refugio a los venezolanos que están saliendo. Bueno, si en Venezuela estamos pobres, imagínense en qué condición de pobreza está emigrando el venezolano. Esa es la gran verdad. Pobres, pero en el exterior somos más pobres, porque el bolívar en la práctica es una moneda que no es convertible con nada, vale decir, se necesitan demasiados bolívares para lograr tener monedas más fuertes. Entonces Colombia, Perú, Ecuador, todos los países de Latinoamérica
están entrando en el tema de cómo hacer con los venezolanos para darle protección, para darle refugio, para darle las condiciones mínimas para que puedan vivir en las condiciones en las que están. No todos los países pueden asumir una carga social sin ponerlos a producir, sin trabajo, vale decir, esto no es una situación sencilla. Y estamos hablando de venezolanos en condición de pobreza. Si bien es cierto, aquí emigró clase media, emigró clase alta, emigró clase profesional, emigró el talento venezolano, no menos cierto es que el pobre también emigró y emigró pobre y en otro país es más pobre de lo que era en Venezuela, pero con una expectativa de mejor calidad de vida. Entonces, esta decisión de Naciones Unidas le revela a usted la gravedad de la situación por la que atraviesan los venezolanos y el gobierno no quiere rectificar en materia económica y la mesa de la unidad en el diálogo debe recordárselo y establecerlo como propuesta. Es el retorno a la constitucionalidad económica, echando por tierra el plan de la patria, el plan Simón Bolívar, el plan socialista, que es el que nos ha trastocado de forma definitiva la vida. Bueno, llegamos hasta aquí con nuestros comentarios. Nos encontramos el próximo lunes, con el inmenso favor de Dios. Dios los bendiga, regáleme usted a mí también su bendición. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.